Audi benigni conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos como iglesia en este día, 7 de julio, a los santos Cirilo y Metodio, obispos y confesores. Estos dos eran hermanos. Los apóstoles de Bulgaria, Moravia y Bohemia fueron consagrados obispos por el Papa Adriano II. San Cirilo en el año 870 en Roma y Metodio 15 años después, en el 885. Estos dos que eran hermanos, eran hijos de una familia de 7 hermanos, los cuales Metodio era el mayor y Cirilo era el menor. Y no se llamaban Cirilo y Metodio. Desde bautismo les pusieron el nombre de Constantino y Miguel. Esos eran sus nombres, Constantino y Miguel. Pero después entran a un monasterio, se hacen religiosos en un convento, reciben el nombre de Cirilo y Metodio. Cirilo, que significa un pequeño señor, y Metodio, que significa metódico, que es una persona que es muy organizada. Nacieron en Tesalónica, en Grecia, en una ciudad de Macedonia, en un lugar donde se hablaban varios idiomas, y pues muchos de estos idiomas lo aprendieron, especialmente el eslavo. Su papá era empleado del gobierno, era una persona importante del gobierno. Cirilo llegó a ser profesor de filosofía en Constantinopla y Metodio fue nombrado gobernador. Entonces empezaron una vida pues de mundo, pues en el gobierno, en lo que humanamente las ciencias les podían servir a la humanidad ante todo. Pero ellos mismos, trabajando como profesor de filosofía Cirilo y Metodio como del gobernador, pues se decepcionaron del mundo y se dieron cuenta que pues la mundanidad pues no les daba paz y tranquilidad, y por eso los dos se hicieron religiosos, entraron a un convento y allí recibieron ya el nombre de Cirilo y Metodio, porque se llamaban Constantino y Miguel. Y estos entonces van a ser misioneros eslavos, van a ir por muchos lugares: Yugoslavia, Checoslovaquia, Bulgaria, Croacia, y van a descubrir que, pues estamos hablando del siglo noveno, años 800, donde pues obviamente no conocían la misa tridentina fue ya organizada en el año 1572 por el Papa Pío V, estamos hablando apenas del año 800, pero ya había algo de la misa. El Papa Gregorio Magno, a finales del año 500, comienzos del 600, él murió en el 604, el Papa Gregorio, ya había dejado algo, de allí que viene el canto gregoriano, y el Papa pues no estipuló, no organizó, no dejó algo para toda la iglesia como misa, pero ya había algo, obviamente, que se celebraba como la Cena del Señor, se celebraba eh, el estudio de la palabra, o iban a escuchar la palabra de Dios. Pero ya en este siglo noveno se miraba desde Roma como el idioma oficial de la iglesia, latín. Entonces ya estamos hablando de que el primer milenio de nuestra iglesia ya se tenía el latín en la iglesia. Eso no fue que fue últimamente, no. Se tenía desde el comienzo. Pues obviamente tenía que ver con el Imperio Romano. Pero estos, al llegar a estos países eslavos, se dan cuenta que pues ellos allí no tenían un idioma y sobre todo no tenían como un alfabeto. No había nada escrito en sus idiomas. Por lo tanto, ellos primero pues
tienen que aprender el idioma, tienen que poner por escrito ese idioma y enseñarles al pueblo, pero les va a ser más fácil poderles enseñar en su propio idioma que enseñarles en latín. Entonces, no va a haber una celebración, que no eran las celebraciones públicas como hoy se tienen, eran más privadas, pero sobre todo el catecismo y todo lo que fuera la predicación, pues no se hacía en latín, se hacía en este caso en el idioma de los eslavos. Cirilo entonces inventa el alfabeto propio para estas gentes y pues esto obviamente le trajo mucha oposición, especialmente los alemanes, o lo que eran en aquel entonces los países germanos. Se oponen porque pues el idioma de la Iglesia Católica es el latín y entonces fueron acusados en Roma y esos tienen que ir allá a comparecer ante el Papa y se encontraron los restos, se habían encontrado los restos del Papa Clemente I y los llevan y pues esto hace que los reciban muy bien y el sumo pontífice finalmente pues habiendo escuchado de estos por qué estaban predicando, enseñando el catecismo y celebrando en el idioma eslavo, pues les concede el permiso de seguirlo haciendo y de predicar en ese idioma. Después de la muerte de Cirilo, bueno, Cirilo que se enfermó de tanto predicar, los climas, a veces los cambios de clima, de ir y venir, pues obviamente que eso lo enferma y hasta dolores de cabeza le da a uno, ¿no? Y entonces, pues se murió Cirilo en el año 869, el 14 de febrero, justamente en Roma. Y pues el Papa de aquel entonces, que era Adriano II, pues ordenó que se hiciera un funeral muy solemne, se le sepultara junto al Papa Clemente, los restos que él mismo se habían llevado, y en este caso Cirilo, que era el que se había en el 869, pues efectivamente fue enterrado a los pies o junto al Papa San Clemente I. Metodio entonces, pues este queda solo, eran hermanos, iban siempre juntos, muy queridos ellos, hermanos de sangre. Entonces fue consagrado obispo Metodio y cuando regresa a su tierra, o mejor regresa pues a su apostolado, pues habían algunos envidiosos que no querían que este fuera obispo, porque le concedieron pues permisos para, siendo obispo, ordenar sacerdotes en un lugar donde no habían sacerdotes, donde no habían obispos, y este pues ya con la autorización, el poder que le da el Papa, pues lo va a hacer, pero al comienzo tuvo muchas trabas. Y las trabas fue que los envidiosos lo secuestraron y lo tuvieron preso 2 años, escondido en un calabozo, una prisión oscura. Pues obviamente que este se mantuvo en la fe y este no desistió o no fue un apóstata de la fe, porque esa es la situación. Muchos, con tal de que los dejen libres, con tal de que no los vuelven apóstatas. Y estamos hablando aquí en este caso de Metodio, que fue que se quedó solo porque su hermano se murió. Y esa situación de Metodio es la situación de la época siempre de la iglesia. Estamos hablando del siglo IX, pero en el siglo II, siglo III, donde la persecución era tan terrible, muchos con tal de que no los pisoteaban a un Cristo, escupían al Cristo, renunciaban al cristianismo y se postraban ante Zeus, ante Júpiter, ante dioses de los paganos. Y decían, sí, sí, no me yo adoro a ese Dios. Y muchos santos murieron, a mí que pero no voy a renunciar a ser cristiano. Aquí en este caso, Metodio estuvo en la cárcel, en una prisión oscura, hasta que el Papa logró liberarlo. Dice, si esos que están allá deteniendo a Metodio no los liberan, van a quedar excomulgados y fuera de la Iglesia Católica. Y pues finalmente el Papa lo logró liberar, pero porque el Papa intercedió. Pero el tema aquí es que debemos aprender de Metodio, porque la época de los santos Cirilo y Metodio, pues es una época muy similar a la nuestra. La Iglesia siempre ha vivido persecución. Cristo lo dice, a mí me persiguieron, me calumniaron, a ustedes también.
Y hoy la iglesia está pasando por esa situación. Y muchos se dejan influenciar, parecen veletas, van, vienen. Hay que vacunarse, o si no, no reciben la comunión, no pueden entrar a misa. Bueno, sí, vacúneme. Tiene que ponerse 15 vacunas, sí, entonces rapidito, sin 15 vacunas. Pero que no me quiten a Dios. ¿Será que no le quitan a Dios? O ya con eso se lo quitaron. Y así mismo, entonces, vaya a esta misa porque esta misa es válida, esta otra misa no. Vaya aquí porque aquí son sedevacantistas, allá no. Aquí son bergoglianos, allá no. Cuidado, tenemos que tener firmeza en la fe, firmeza y convicción. De lo contrario, ¿qué somos? Veletas que van y vienen. Y por nuestra falta de firmeza en la fe, dice Jesús, se lo dice a Juan en el Apocalipsis, porque ni eres frío ni caliente, por eso estoy a punto de vomitarte. O somos o no somos. Y por la causa de Cristo tenemos que tener firmeza y debemos tener convicción del amor a Cristo y defenderlo a Cristo. Cuando llegue el momento de que te van a meter en la cárcel, de que te van a obligar a vacunarte porque tienes que ir a misa, ¿lo vas a hacer? ¿Vas a escupir a Cristo? ¿Vas a renegar de la fe? ¿Vas a renegar de la verdad? ¿Vas a negar la iglesia? Cuidado con eso, porque no podemos andar como veletas. Va y viene lo que el uno me dice, lo que el otro me dice, no. Firmeza. Dice Cristo, Evangelio de Mateo capítulo 4. Cuando no oigan que el Cristo está aquí o que está allá, que hay milagros aquí, que hay milagros allá, no corran tras de. No vayan. Cuidado con eso. Porque lamentablemente muchos por encontrar el milagro, por encontrar, entre comillas, la salvación, se confunden. Y esa es la situación de muchos en la iglesia, la situación que hoy vivimos, el protestantismo, pues. Se salieron de la iglesia porque no encontraron a Dios. Se fueron a los testigos de Jehová, no lo encontraron. Después a los pentecostales no lo encontraron. Ahora no son nada. Y así hay muchos. Van bien y por estar aquí, por estar allá, terminan no creyendo en nada, alejándose de Dios, perdiendo la fe, perdiendo a Cristo y perdiendo el cielo. Cuidado con eso. Porque si ustedes no tienen firmeza, constancia, los decía anoche justamente, si ustedes no hacen vida de comunidad, ustedes no hacen el sacrificio de orar y hacer vida de comunidad, orando aunque no esté el sacerdote, ¿cómo se van a sostener en la fe? Por eso terminan cada uno por su lado, divididos, confundidos, y hoy el maligno quiere eso. La palabra diablo significa el divisor o el que divide. ¿Y cuál es su lema? Divide y reinarás. Y en los grupos sí que está pasando eso. Cuidado. No se dejen dividir, no se dejen confundir. Únanse como grupo. Oren por el sacerdote, oren por los sacerdotes, por la iglesia, por los obispos. Y el Señor les va a dar al sacerdote firme, con doctrina, con convicción. No otros también como veletas que va y viene, que va. No. Sacerdote que en verdad los acerque a Cristo, en la verdad, que les hable de doctrina, que les hable de la palabra de Dios y ante todo que les lleve a la conversión, que les dé firmeza en la fe. Pues hoy recordando estos santos mártires que pues murieron justamente por la causa de Cristo, la iglesia aunque no los reconoce como mártires, pero son santos de la iglesia que sufrieron persecución, como ya vemos en el caso de Metodio que fue encarcelado, muchos envidiosos, y tuvieron que comparecer ante el Papa por la situación. Pero el hecho aquí es que estos ministros de Cristo se mantuvieron en la verdad. Nosotros, si en verdad somos de Cristo y somos cristianos, tenemos que mantenernos fieles y firmes a Cristo, a la iglesia, a la doctrina de Cristo. No se dejen confundir, dice Cristo. No vayan detrás de los superapóstoles que porque se creen ahora que son los grandes prelados enviados del cielo, entonces ahora hay que correr allí tras de. Cuidado, porque eso confunde. Y se termina convirtiendo en sectas, se termina convirtiendo en otras cosas, menos en católicos. Eso mismo hizo Martín Lutero, creó su secta y vea el daño que ha hecho 500 años después. Eso mismo hizo Arrio,
Nestorio y todos estos herejes. Y muchos les creyeron, hasta obispos les creyeron, sacerdotes les creyeron. Y por esas causas, como San Atanasio fue excomulgado, expulsado, como 5 veces. Pero él se mantuvo en la fe y en la verdad. Y San Atanasio dice, pues ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Entre tener templos y tener fe, ¿qué es lo importante? El tener templo a mí no me va a salvar, no me va a llevar al cielo. Tener fe sí. Qué grande es tu fe, que lo que pides, conforme a tu fe, le dice Cristo a todos los que tenían fe. Pues pedamos la intercesión hoy de los santos Cirilo y monje, Santo Cirilo, monje y Metodio, que eran obispos, para que ellos nos ayuden a perseverar siempre en la verdad, firmes en la iglesia, en la doctrina, que no nos dejemos confundir por doctrinas llamativas, falsas, extrañas, dice San Pablo. No andemos de aquí para allá, de allá para acá, no, firmes en Cristo. Y si oran ustedes y si tienen fe verdaderamente, el Señor les va a dar el sacerdote, les va a dar la fe y les va a dar la luz de dónde tienen que estar y dónde no tienen que estar. San Cirilo y San Metodio, hermanos, obispos, intercedan por nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confletibus. Cor tuum regnavit, In hoc sacro O Marie.